En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja, sigamos adelante. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa La García Guerrero. En esta ocasión nos acompaña Jorge Vázquez. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Nos acompaña Mauricio Bustos. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Muy bien. Vamos a tener un tema, como estamos en Semana Santa, estamos en Domingo de Resurrección, estamos en la octava de Pascua que decimos los católicos. Entonces vamos a tocar un tema, la espiritualidad de la pandemia, porque ahora nos toca vivir esta época en una pandemia declarada, en una pandemia donde las playas han estado llenas de gente, donde vemos pues mucha gente ni siquiera con el cubrebocas, un repunte en Europa que ha llevado a cerrar ya varios países otra vez al confinamiento total. Bueno, yo quisiera decirles nada más el COVID. Ahorita platicaríamos con Jorge y con Mauricio. El COVID, yo les voy a decir, en México llegamos a las 200,000 muertes oficialmente, aunque el número de fallecidos diferencia de 500,000 muertos, es decir, hay una diferencia de 300,000 que no sabemos, únicamente decimos el número ahí está, no sabemos cuántos son. Los contagios, dicen las autoridades que van a la baja, sin embargo, nosotros creemos que esta Semana Santa, Semana de Pascua, pues también van a tener alguna repercusión porque también hay empresas que no trabajan estas 2 semanas, entre ellas las escuelas y cuestiones así. Entonces, pues puede cambiar esto. Las vacunas, pocas. No tenemos un porcentaje de vacunas que sepamos cuándo van a llegar a toda la comunidad. Se entiende que un país está vacunado, como México, cuando menos cuando lleguemos al 70%. ¿Tendrás alguna idea ahorita, Jorge, de cómo
¿Cómo ves este COVID? Pues lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, ¿no? Hemos estado quizás soltando un poco las riendas, ¿no? Le estamos dando un poquito de hilo al papalote cuando creo que todavía no estamos muy preparados desde el punto de vista de haber cumplido con el requisito mínimo que comentabas ahorita del 70% y cosas de ese tipo para ya salir, ¿no? Me queda claro que va a ser una ayuda para muchos sectores económicos el que se abra, pero pues las repercusiones las estaremos viendo en unas semanas más, ¿no? Creo que fue un poquito anticipado el esquema, no lo justifico o no lo justifico dependiendo del sector en el que esté ocupado, pero sí creo que fue un poco pronto. Veremos qué tanto hemos aprendido en este esquema en el cuidado, ¿no? Por lo que se ve, no hay mucho cuidado, ¿sí? O sea, nos sentimos quizá muy seguros por habernos aplicado la vacuna, pero realmente todavía no es suficiente, ¿no? Pues creo que se soltaron las amarras un poquito antes de vuelo, antes de tiempo. Así es. Mauricio, ¿cómo sientes el COVID en esta época? Bueno, y el COVID y también relacionado con el tema, que me parece súper interesante que planteas, Enrique, saludo Jorge, Sí. porque al final del día, ¿qué es la espiritualidad sino ese espacio que tiene el ser humano, ese espacio esencial que tiene el ser humano de ver hacia adentro, ¿no? O de, digamos, de conectarse con algo que le dé trascendencia? Y bueno, lo que vivimos con esta pandemia es primero un freno de nuestra dinámica, digamos, rutinaria, mecánica, que muchas veces no promueve, ¿no? Y hablo en general como población, ¿verdad? No promueve darnos eso, porque algunos practican la espiritualidad, por supuesto yendo a misa, practicando alguna religión, pero no solo es la espiritualidad más allá de la religión, tiene que ver con ese espacio que nos damos al interior. Y este frenón que hicimos nos invitó, nos forzó, digamos, a tener esos espacios de conectarnos con nuestra interior. Y también este sentido de darle, o esta parte de la espiritualidad de dar trascendencia a nuestra vida, también nos conecta con aspectos fundamentales y más esenciales frente a la muerte, ¿no, Enrique? O sea, frente a la muerte nos invita a la reflexión, y cuando hablo frente a la muerte lo digo en el sentido, pues, reflexivo, tal vez hasta filosófico del tema, o sea, porque de repente los seres humanos vivimos como si no nos fuéramos a morir. O sea, no solamente de pandemia nos vamos a morir, Sí. nos vamos a morir todos, ¿no? Todos. En algún momento. Y entonces, el que esté cerca a la muerte nos invita a esta reflexión de trascendencia, de conectarnos con las cosas importantes de la vida. Y entonces, en este momento, encerrón seguramente, pues, invita a esa reflexión a muchos, pero a otros, como bien lo decía Jorge ahorita y tú en la introducción, pues ya no podemos convivir con nosotros mismos, ¿no? En un encerrón necesitamos salir y no está, digamos, ese espacio cultural de darle ese peso a la parte espiritual, ¿no? Entonces yo veo mucha desesperación de las amas de casa por querer salir, porque pues tienen el homeschool, veo mucha desesperación por querer transformar nuestra vida a lo que antes teníamos, ¿no? Y bueno, de estar un poco ya desesperados en este espacio, y pues aprovechamos este rompimiento o esta, digamos, esta parte que se afloja un poquito, ¿no? Que señala Jorge, pues para yo cuando donde sea que salgo veo mucha gente ya. Así es. Bueno, miren, vamos a ver cómo está constituido el hombre como un ser. Primero, el hombre tiene un cerebro, ¿sí? Es un cerebro pensante, de sabios, dice, de cualquiera. Depende de lo que lo cultivemos ese cerebro y de lo que lo hagamos trabajar, pensar, utilizarlo. ¿Ok? Entonces nos da una mente de sabios, dicen, por usar algún término. Tenemos un cuerpo humano, ahí es donde está el problema. Somos del reino animal, ¿sí? Tenemos un cuerpo frágil,
¿sí? Con una vida de alguna manera determinada. Algunos dicen, bueno, nos llevan a los 60 al adulto mayor, nos llevan al 70, dicen que es la edad más productiva y experimentada del ser humano. A los 80 nos colocan en la vejez, ¿sí? Como toda una vida vivida, así lo dicen los chinos. A las 90 en la senectud, y más de 100 dicen que es una cuestión divina poder llegar ahí. Ok. En la espiritualidad, que es el tema que podríamos tocar, que lo vamos a tocar un poquito más, la mayoría de la gente asocia la espiritualidad a la religión, y la espiritualidad es una parte del ser que no precisamente es la religión, porque hay quien es ateo y tiene también espiritualidad. Eso lo platicaremos, que es parte del tema esencial. Sin embargo, el otro punto que tenemos es nuestro entorno. ¿Dónde vivimos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Con quién vivimos? ¿Con quién convivimos? ¿A quién queremos? ¿A quién apreciamos? ¿Quién es tu enemigo y quién es tu amigo? Todo eso lo decidimos en nuestro entorno. Es decir, estas 4 partes serían las partes fundamentales del ser humano. Jorge, ¿algún comentario aquí de esto? Pues sí, hay que dejar claro, y qué bueno que lo dices, cuando hablamos de espiritualidad, en automático se puede relacionar con religión. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Y también dejar claro que el movimiento espiritual en los negocios no es algo que haya surgido ahorita por la pandemia, sino ya venía una tendencia desde los 60, desde los 70, con todo este rollo de valorar el recurso humano y empoderar y dar toda una serie de situaciones enfocadas hacia el capital humano, ¿no? Como en recursos humanos le hablan o comentan, ¿no? Entonces, sí, primero separarlo como una parte importante. Y dos, fomentarlo. Creo que el fomentar la espiritualidad ahorita es todavía más importante en el sentido, primero por lo que estamos viviendo con la pandemia, que a todos nos regresó, como decía Mauricio hace rato, a revalorar los valores, ¿no? Valga la redundancia, a darle sentido a lo que vale la pena en la vida y no necesariamente todo lo que estábamos viendo de una manera más superflua. Sí, pero en el sentido espiritual, desde el punto del negocio, también va muy ligado a eso, ¿no? Y lo que se busca es que a través de la espiritualidad y de darte ese tiempo para tú reflexionar como persona en el trabajo, ante los problemas, ante los retos, etcétera, pues tengas ese espacio de reflexión y de estudio y simple y sencillamente de repensar lo que eres y para lo que estás. Y eso con dos sentidos. Uno, primero, en mi caso, por ejemplo, desde el punto de vista creativo, ¿no? Poder tener ese momento de reflexión, pues para realmente poder pensar con más claridad y ser creativo en lo que hace uno. Pero por otro lado, también con una función de incrementar el bienestar. El tipo de vida que estás llevando o el tipo de vida que estás llevando en familia, ¿verdad? Entonces también para repensar y buscando eso, que al final del día lo que estaremos pensando, ¿no? La espiritualidad como una mejora en la forma de bienestar. Bien. Mauricio. Yo lo veo en dos, me gusta mucho lo que dice Jorge, yo lo veo, y sobre todo que introduce ahorita Jorge el tema de la espiritualidad en los negocios, que es un tema muy interesante porque yo veo una paradoja en el momento presente. Veo tanta tecnología, tanta contenido, tanta ocupación, tanta prisa, ¿no? Que justo lo que hizo la pandemia fue pararlo un poco, que a lo mejor podría decirse que en el tiempo vamos disminuyendo como población, como tribu global, nuestra espiritualidad o el espacio de espiritualidad que le damos. Pero por otro lado veo también, por eso digo una paradoja, por el otro lado también veo que toda la transformación de la era digital, de la globalización, de la comunicación integrada, también en los negocios trae mucho más temas de espiritualidad, viendo desde el punto de vista que esto es
si definimos esta parte de espiritualidad con darle sentido a las cosas, tener un sentido de trascendencia. Entonces vemos las marcas, las empresas que desde Philip Kotler, ¿no? Jorge, ya nos decía Philip Kotler, vamos a pasar del marketing 1.0, ¿verdad? Que tiene que ver con pues, la creación del marketing, porque antes había ventas, un poco la distinción de qué es lo que quiere el cliente, al 2.0, donde ya me fijo en las emociones, al 3.0, donde ya no solamente son las emociones, sino es darle un sentido, ¿no? Una trascendencia a la marca, ¿no? Cómo me conecta con alguien que yo deseo, con un conjunto de creencias, de cosas, de legados, de aspectos que le dan un sentido. Y en este propósito, pues no solamente se queda para los negocios en temas de marketing, sino también para generar y atraer a los talentos y construir marcas y organizaciones pues que sean más productivas, ¿no? El capitalismo utiliza mucho digamos, esta estructura, todo ese tipo de principios para generar eso. Pero decía que hay una paradoja porque nos ha llevado ahorita, vamos en el marketing 5.0 de la visión esta que va contabilizando Philip Kotler, en donde vemos, si bien es cierto, mucha más automatización y saturación, pero también vemos que las personas ante esa saturación prefieren marcas y prefieren hacer negocios con algo que les sea, que se conecte con esa espiritualidad, que se conecte con ese sentido de propósito. Y entonces vemos una gran trascendencia, un gran movimiento en el mundo a que las nuevas empresas tengan un propósito transformador, dice. Es decir, no solamente la misión de mi empresa de generar dinero, ciertamente soy una empresa que está diseñada para generar dinero, no soy una organización social, soy una empresa privada que va a generar dinero para los accionistas, pero estoy diseñada para aportar esto al mundo, ¿no? Y le da ese sentido de trascendencia. Estoy aquí para hacer sentir el orgullo a los accionistas que no solamente están ganando dinero, sino que además están aportando esto a transformar el mundo. Y ese momento nos toca vivir. Y por supuesto, mucho que decir en el tema, y lo dejaré para otro comentario, ahorita me enfoqué en el tema de los negocios, la gran oportunidad que tenemos en esta pandemia de enfocarnos otra vez, otra dimensión que tiene que ver no solo con la trascendencia de qué aportamos, sino cómo nos comunicamos hacia el interior, cómo le hacemos caso a digamos, a nuestra espiritualidad, a nuestro ser, cómo le hacemos caso y lo escuchamos, Enrique, porque ante esta vida tan dinámica, ese es uno de los principales problemas que tenemos, que dejamos de escuchar a nuestra esencia, ¿no? Y ahí es otra parte muy interesante que habrá que conversar. Muy bien. Yo quisiera agregar, Enrique, lo que comentaba ahorita Mauricio, ahorita dijo, son temas del capitalismo, sin duda, pero creo que la diferencia pudiera ser de un capitalismo más consciente a considerar todo lo que tiene que ver con las tendencias socioeconómicas y espirituales, ¿no? Alrededor de esto. O sea, creo que ahorita el tema de los valores, el tema de los consumidores que quieren empatarse y hacer empatía con productos que reflejan esos valores, esa confianza, esa honestidad y todos los valores que hay alrededor, toman un doble efecto o fortaleza, ¿no? Por eso creo que ese capitalismo, que si bien es una palabra castigadora en estos tiempos, sí, yo le podría poner un capitalismo consciente en hacia ese tema y lo hemos visto, convertirlos o buscar ser empresas socialmente responsables, que eso sería como un indicador de que ahí está esa conciencia, ¿no? Bien. Yo, miren, primero la pandemia o endemia, porque la Organización Mundial de la Salud dijo que era una endemia, que llega a otra categoría, es la peor que ha conocido la humanidad, no por la cantidad de muertes, porque no la conocemos, pero sí, pues las nuevas cepas dicen que probablemente ni la doble vacunación que ya tengamos, o la 1, si fue con la vacuna Johnson, podría servirnos. Es decir, son cepas más severas, mucho más contagiosas, ¿sí? Donde van a traer más muertes. Fíjense, Estados Unidos todavía no abre sus fronteras, seguimos cerrados a estas fronteras, y donde Canadá también tiene muchas restricciones, se están cuidando mucho.
nosotros trabajamos lo esencial o lo básico, ¿sí? Entre esto, lo importante para nosotros en este momento es el TEMEC y vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok, yo quisiera hablar un poquito del alma, porque dicen que si existe o no existe el alma, y déjenme decirles que el alma, el 97% de la humanidad cree que existe el alma, el 97%. Es decir, podríamos pensar únicamente en un 3% de gente que le llaman ateos, es decir, que no tienen ninguna creencia en este mundo. Lo que le quitaría el lado de la espiritualidad, de lo que estamos hablando, que es el tema de hoy. Yo quise ver cómo están las religiones por adeptos, es decir, cuánta gente es adepta a estas religiones. Fíjense, el cristianismo tiene 2.400 millones de seguidores, ¿sí? Y viene del abranismo, de los abrámicos, es decir, de Abraham. El Islam tiene 1.900 millones de seguidores y también vienen del mismo Abraham. Es decir, que en el Antiguo Testamento el cristianismo y el islamismo estaban prácticamente juntos y se separan por algún motivo que no es clase de religión, pero pues se separan. Ok, encontramos 1.200 millones de secularismo, es decir, gente que tuvo alguna religión y por algún motivo ya no la practica, se libera y pues digamos no están apegados a nada, simplemente a sus creencias o a su forma de ver la vida, pero sí creen en algo y a lo mejor sí tuvieron alguna religión y son 1.200 millones de gente, es decir, ocupan un lugar muy importante. Y los otros son el hinduismo, tiene 1.200 millones que vienen de las cuestiones dármicas. Ok. Esto nos da un total de 6.700 millones de habitantes en la humanidad. Al ser 7.500 millones de habitantes, tenemos otras casi 20 religiones hay más, que son 800.000 habitantes. Es decir, todo un número, todo lo que es esto que abarca, porque hay gente que puede ser cristiana, pero puede ser pues apegada o no al cristianismo, puede tener fe o no fe, ¿me entienden? Aquí el asunto es la fe, dicen, bueno. ¿Algún comentario sobre esto de las religiones y todo este punto, Jorge? ¿Cómo lo ves? Pues confirmar nada más el dato que decías ahorita de que el 97% creemos que tenemos alma, ¿no? Entonces creo que las creencias están, pues de alguna manera, palpables en todo el globo terráqueo, ¿no? O sea, es algo con lo que vivimos y aprendemos a vivir y eso es lo que hay que rescatar en eso, ¿no? El tipo de creencias, respetarlas, pero creo que lo importante también es que la estructura en cómo se forman las religiones tiene mucho que ver en la forma en cómo podemos estructurar la espiritualidad en los negocios. O sea, ahí hay mucho aprendizaje de esto, ¿no? De tener planteamientos claros en algunos casos. Digo, hay temas de mandamientos en algunas religiones, ¿no? Entonces podemos decir que también es importante tener ese tipo de misión y de visión y de valores, que aunque suene repetitivo el concepto, porque pues es algo que no es nuevo, me refiero yo al replanteamiento de la misión y de la visión y de todo lo que tiene que ver con la filosofía de la empresa, pues sí tiene que estar más sustentada ahora con esos valores que como individuos le damos a las cosas, ¿no? Entonces sí veo que la creencia ahí está, entonces esa espiritualidad pues también tenemos que saberla manejar y tratar para efectos de que también tenga un impacto positivo en la empresa, ¿no? En que realmente podamos creer y tener visión y tener unos valores que seguir, ¿no? Creo que eso está en nuestro ADN, pero se ha perdido con tanto distorsión, información, estamos
recuerda que estamos hiperinformados, entonces a veces recibimos tanta info que ni sabemos cuál sí sirve y cuál no sirve, cuál es real y cuál no es real. Entonces ahí nos volvemos insensibles, ¿no? Y creo que eso es un hecho también que se ha perdido en cierta medida la espiritualidad al momento de ser insensibles ante situaciones que las vemos día a día, en el trabajo o en la vida diaria, ¿no? Bien, Mauricio, religiones. Fíjate que a mí, tal vez lo que yo puedo opinar, que puede agregar valor a lo que ya han dicho, es la observación de qué está pasando en este momento de la historia del mundo con todo lo que yo normalmente estoy constantemente promoviendo, que es este periodo de transformación digital. Y creo que la religión, así como, otra vez, separar que religión no es espiritualidad, ya lo dijimos ahorita al principio, pero así como veo una gran crisis en la educación, en la industria mobiliaria, también veo una gran transformación en los temas de religiones. Por una simple, sencilla razón, bueno, por varias razones, pero hay una muy importante que es la globalización de la comunicación y la manera en que convivimos en tribus digitales. Es decir, la historia de la religión, si tú mismo la describiste ahorita de manera muy breve, pero tiene una historia y tiene que ver mucho con el espacio físico, con la cultura. Pero ahora vivimos un tema muy interesante y hacia el futuro se va a incrementar de manera notable, es la convivencia digital, y eso conlleva a la persuasión, a la interacción social entre personas que a lo mejor en nuestra cadena histórica pensamos diferente o tenemos diferentes herencias de religiones. No sé si me explico. Entonces, de repente vamos a ver a personas mexicanas por su nacionalidad, pero probablemente con una religión que no sea la más tradicional de México por su historia. ¿Por qué eso va a ser posible? Porque la convivencia que tenemos, el trabajo que tenemos, la influencia que tenemos de las personas con las que convivimos, pues es muy determinante. Entonces veo un tema muy interesante en términos de religión por este tema y en relación a la filosofía que conlleva la religión, lo que puedo agregar también es que nos genera también un estado de conducta. Es decir, la religión también juega un rol muy importante en cuál es la conducta del ser humano en la vida en sociedad. Y entonces lo que yo veo es pues también un cambio o un ajuste de algunos principios de religión o la necesidad de utilizar las religiones para ver cómo vamos a normar las conductas ante también un contexto diferente que estamos viviendo. Ahorita el tema de la pandemia, pero muchos otros procesos sociales, culturales que estamos viviendo. Y otro aspecto muy interesante, me parece, es que aparecen nuevas religiones, Enrique y Jorge, lo planteo, lo dejo ahí, pero nuevas religiones que son religiones casi como el Facebook o religiones, no quiero poner el término de una plataforma igualarle a una religión, pero quiero hacer esta idea de al final del día una religión es un conjunto de principios y valores que adopta una comunidad para darle trascendencia a su vida, para normarla, etcétera. Y vemos mucha influencia de estos también aspectos o plataformas o comunidades digitales que tienen una influencia en la forma de pensar de las personas, de actuar, y que incluso muchas veces son superiores que sus líneas, digamos, históricas, tradicionales, familiares, ¿no? Entonces ahí también hay un tema muy interesante social de los futuristas que estudiar y cómo vemos el impacto que va a tener pues toda esta globalización, que ahora no solamente es de productos y servicios, sino es una globalización de ideas, de creencias y de interacción, ¿no? De vivir en una interacción, una tribu digital mucho más global. Bien, miren, Semana Santa. Este asunto está muy interesante porque, primero, la Semana Santa no tiene ningún aspecto legal, ni la Semana de Pascua tampoco tiene un aspecto legal. Es decir, no, la Ley Federal del Trabajo no reconoce este asunto. Sin embargo, déjenme decirles, la Semana Santa la celebra el mundo entero, ¿ok? El mundo entero, desde el jueves empieza ahí nos vemos del trabajo,
El Viernes Santo es obviamente de lo más sagrado que hay en el asunto para todo mundo, donde esté, aunque estén en las playas y como estén los que estén en confinamiento, ¿sí? Esto nos dice que si alguien hizo una Semana Santa, que todo el mundo de alguna manera la recuerda, la vive, como sea, espiritualmente, no espiritualmente, en la fiesta, en el confinamiento, como ustedes gusten, pero existe la Semana Santa y existe que es una realidad, porque pues, vemos las playas del mundo que están totalmente saturadas y vemos un mundo que para sus actividades. ¿Y las para por qué? Porque es una muestra de que existió Jesús. Este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús partió a la humanidad. Es antes y después de él. Es otra muestra de que existió Jesús. Es decir, estamos en el 2021 porque decimos antes y después de Cristo. Imagínense ahorita alguien que pueda partir la humanidad. No existe. No hay poder, no hay líder que pueda partir la humanidad. No existe, no hay. Existen vaya, ni la pandemia va a poderla partir, que lo dijéramos de alguna otra manera. La Navidad, otro acto de Jesús para el mundo, creyentes o no creyentes, para el mundo. Y lo pegamos al Año Nuevo y por supuesto y vienen las festividades y seguimos hasta los Reyes Magos para el centro de México, que es de lo más importante. Entonces decimos, espérame, entonces el mundo se vuelve a paralizar. ¿Qué sucede, verdad? Porque estamos en un conteo que es el 2021, que se supone que estamos en ese año porque con él empezó. Ok. Según los evangelios, fue cuando él existió. Ok. Según las leyes, no existe esto. Según las leyes, no hay que pagarlo. La gente sí se va a ir, sí va a tomar los días. Es decir, pues se supone que en las empresas no tenemos religión. Es más, no tenemos ni partido político. Esa es la verdad en las empresas. Tu comentario, Jorge, sobre este asunto, Semana Santa, la octava de Pascua y dónde quedamos las empresas. Digo, hay cosas que por ley operan como los días festivos que por ley tienen que ser de descanso obligatorio, ¿sí? Pero hay otros días que por costumbre, por convivencia, pues también tienen esa connotación, aunque la ley, como dices tú, no las considere, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho también por las mismas creencias en este esquema, ¿sí? Sin embargo, laboralmente, pues se pagan o se tienen que trabajar, o las dos sí o las dos no, ¿no? O sea, pueden darse, a lo mejor no se pagan, si alguien se va y pues sin goce de salario, pues sí, no tiene la obligación de pagarlo y si no lo vas a dar el jueves y el viernes, ¿verdad? Bueno, pues no es tu obligación laboral darlo. Sin embargo, por convivencia o por costumbres religiosas, sí por lo que implica, ¿no? Es como el 10 de mayo y que las mamás no puedan festejarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas empresas les dan el día a las mamás, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un ejemplo. No nos lo dan a los papás, eso es lo raro, pero a las mamás sí, ¿no? Entonces, creo que son creencias y unas son muy arraigadas y otras no. Entonces, creo que laboralmente tenemos que entender esa parte, porque se pueden dañar o se pueden hacer las relaciones laborales muy ríspidas sin necesidad por no entender el esquema de nuestro país, ¿no? Quizá no aplique igual en los Estados Unidos y obviamente a lo mejor no aplica igual en otros países del mundo, pero en el nuestro sí aplica. Entonces, creo que aquí es cómo hacer esa combinación, cómo dar a entender fehacientemente
que eres una compañía que compartes los valores y que reflejas los valores del respeto de las creencias dentro de la empresa, ¿no? O sea, creo que ese es un punto importante. Hemos aprendido a eso, a respetar las creencias de los demás, independientemente que hagan clic o no. Entonces, a nivel laboral, pues sí, quizá no los jueves o no los viernes, ¿verdad? Como dices, muchos jalan desde antes, pero por cuestiones de convivencia, creo que es importante darle el valor, ¿sí? Darle el valor a esto. Lo malo que igual que en la pandemia, ¿no? Enrique, Mauricio, cuando dijeron todo el mundo resguárdese, pues no faltó quien salió a buscar trabajo mientras tu empresa le daba resguardo y te decía no salgas, se iba a su casa, pero buscaba trabajo y trabajaba mientras le estaba dando el otro, le estaba pagando y iba a buscar trabajo por otro lado. O sea, siempre hacemos cosas que no deben de ser correctas en esos sentidos. Entonces creo que también la parte religiosa y espiritual también eso, ¿no? Se nos invita a guardarnos y a la reflexión, pero pues como dices tú, ¿no? A lo mejor voy a ir a reflexionar a la playa, ¿sí? Y entonces creo que es donde se pierden quizá el sentido de las cosas, ¿no? El sentido de lo que implica esto. Y creo que como empresa tenemos que respetarlo y sabemos hasta dónde lo podemos dar, ¿no? Hay personas que trabajan los viernes y el jueves santo y el viernes santo y lo trabajan por necesidad o porque lo tienen que trabajar y sin modo, si no se puede otra opción, no, ¿verdad? Pero hay que entender el entorno de cada uno porque sí creo que es muy fuerte el conflicto interno que pudiera haber, el tocar estas fibras tan sensibles como la Semana Santa o el descanso obligatorio en un Viernes Santo, ¿no? ¿Es meternos en la espiritualidad, Mauricio? Más que, yo creo que es un tema muy cultural, ¿no? Yo no vería que es un tema espiritual. O sea, nosotros, y más en México, creo que Jorge lo puntualizó ahorita, México somos un país eminentemente católico donde aun cuando no practiquemos la religión, aun cuando no practiquemos la espiritualidad, nos nombramos católicos porque así mi mamá me dijo cuando yo nací y nos acostumbramos o generamos una cultura alrededor del catolicismo, ¿no? Y me parece a mí que efectivamente no necesariamente promovemos la espiritualidad en este sentido que lo explicó al último Jorge, pero sí es un tema cultural muy arraigado. Así es. Entonces, muy, muy arraigado. Incluso yo diría que tiene también este sentido diverso, ¿no? Diferenciado. De repente ves el 12 de diciembre, pues veías a gente, porque somos eminentemente guapanos, veías a gente abarrotados en queriendo rendir tributo a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, aún con la pandemia, ni siquiera, o sea, sabíamos que estaba muy fuerte y estaba prohibida. Y veías a la gente que no le importaba, porque hay un sentido superior en su fe, ¿no? Y ahorita me gustaría hablar un poco de eso, pero lo quiero ligar un poco para ver que el tema cultural o espiritual, pues es distinto, ¿no? Lo mismo pasó cuando murió Maradona en Argentina. O sea, no estamos hablando, o sea, en Argentina la gente estaba en el funeral de Maradona en plena pandemia y no les importaba si se iban a enfermar, ¿no? Porque ese es el fervor de un tema más cultural. Pero volviendo, estos temas son tan impactantes porque conllevan a un sentido espiritual o llevan a un sentido espiritual en este sentido. Y tal vez platicando la metáfora muy rápido o el pequeña historia real de cuando vino la Madre Teresa de Calcuta a Tijuana. Estaba en los barrios más pobres de Tijuana y se enferma la Madre Teresa de Calcuta, la llevan de emergencia, un tema del estómago intestinal, la llevan de emergencia al hospital más fifí de California, ¿no? Donde están las eminencias, los médicos. Y cuando entra la Madre Teresa de Calcuta a ese espacio, ¿no? En donde normalmente un espacio de autoridad, ¿no, Enrique? Porque no le hace que seas político o que seas líder. Cuando entras al hospital, el médico te dice quítase la ropa y póngase la bata, ¿no? Sí, y él manda, ¿no? Entonces llega la Madre Teresa de Calcuta y ve a puros empleados de su jefe, que su jefe es Dios, su jefe él. Entonces dice mundanos o sea, no les tiene
el nivel de autoridad, ¿no? Entonces, si me llama mi Dios, voy a estar ahí, pero aquí estoy, ¿no? Y termina reclutando a todos esos médicos para que vayan a hacer trabajo social a Tijuana. Está muy padre esa historia. Entonces, ella no le importa, o cuando vives tu fe y tu creencia, pues ya no te importan temas de enfermedad o de muerte, porque estás conectado con ese creencia en algo superior, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema, y otro tema es la parte cultural, en donde nos vamos a celebrar a Maradona o nos vamos por costumbre a las playas y a vivir esta cultura o estas costumbres que tenemos muy arraigadas, pero que son muy importantes para la salud, digamos, social y para el tener esta identidad, ¿no? Podemos cambiar la identidad, podemos hacerlo sin duda en el tiempo, pero ahorita esa es nuestra identidad y nos emocionamos de poder ser católicos y poder ir a la playa para celebrar eso, ¿no? O sea, a nivel cultural. Ok, entiendo entonces que estamos en usos y costumbres pasamos arriba de la ley, ¿sí? Porque la fe, vívanla o no la vivan, es el motivo. Ok. Pues fíjense que en la pandemia, los doctores o los psicólogos o la gente que sabe del asunto dice que la gente que tiene fe, que está en oración, lleva más tranquilo el confinamiento, lleva mucho mejor el manejo de este problema que es la pandemia, tiene mejor rendimiento, ¿sí? Inclusive hay gente que aprende hasta a meditar, ha aprendido a meditar, se ha metido en este asunto del yo interno, que hablara el Chopra de alguna manera de su cultura hindú con una cultura, con la nuestra ligada, y ha hecho muchos libros. Él escribió un libro que vi ayer, se llama El Tercer Jesús, de Chopra, y él dice que la meditación y la oración en un momento dado ayudan mucho a la persona cuando está en problemas. Es ya meternos un poquito al yo. ¿Cómo sientes, Jorge? ¿Cómo sientes esta parte donde ya la gente llega a la meditación, llega a la oración, llega a la fe para encontrarse, como dices tú, ahora en valores que en un momento dado no les dábamos le hacíamos tanto caso? Ahora con la pandemia sabemos que vamos a morir, sabemos que la muerte está cerca, hay muchísima gente conocida que sabemos que se puso muy mala, que se enfermó, que murió. Otros no sabemos porque de alguna manera fueron asintomáticos y pues no nos enteramos. ¿Qué piensas de todo esto? Pues que nos cambió primero nos cambió la forma de ver las cosas, ¿no? Y creo que el revalorar y ponerle en orden de importancia sin duda pasó en todos y reestructuramos toda esa forma de actuar, ¿no? Nos sentíamos quizá invencibles y ahorita ya nos dimos cuenta de que no, pero más bien, no tanto de que no, sino de la fragilidad que tenemos, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado también nos puso en escenarios que no pensábamos, como no poderte despedir de tus familiares ante una crisis de la enfermedad, ¿no? O sea, si recuerdan, el que tenía el problema de COVID al principio, pues prácticamente se despedía y ya no lo volvían a ver y quizá no lo veían porque deben a disponer de una manera no tradicional para nosotros desde el punto de vista de darle sana sepultura, cristiana sepultura, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que nos cambia. Yo sí trataría de hacer el símil con la empresa en el sentido de decir que el fomentar y respetar las prácticas espirituales, vamos a decirlo de esa manera, pues es una forma importante. Y hace rato hablé de la empresa socialmente responsable, pero es diferente pensar en una empresa que es espiritual a una empresa que es socialmente responsable. Pudiera ser lo mismo, pero no es necesariamente lo mismo. Y creo que la diferencia pudiera ser en el sentido de que la empresa espiritual, como lo mencionabas ahorita,
es igual que el humano, necesita un equilibrio, ¿sí? Entonces, si nos vemos en el humano, ¿cómo lo veo? Pues lo veo que necesitamos ese equilibrio en la parte espiritual y que lo habíamos dejado quizá por un lado con tanta atención. Ahorita ya lo retomamos. Entonces, ese modelo de ser espiritual y meterse uno en uno mismo para sacarlo mejor o ver dónde podemos mejorar, me lo llevaría a la empresa en ese mismo sentido, de decir, ok, nosotros tenemos dos grandes entes dentro del tema espiritual. Uno, lo que tiene que ver con lo físico, vamos a hablar con la parte administrativa, contable, oficinas, muebles, fierros, etcétera, contra la parte humana, que tiene que ver con la emoción, con la espiritualidad, con el crecimiento, con el bienestar, pero como personas. Entonces, ahí es donde digo, es una empresa con espíritu, aquella que pueda tener ese equilibrio de los dos factores, ¿no? No puede dejar de tener uno de los dos porque se cae todo. Entonces, yo haría ese empate, Enrique. No sé si respondo mucho a tu cuestionamiento, pero haría ese empate de decir la necesidad de tener esa espiritualidad, sí, y ese tiempo hacia internamente, y como persona cuidar que el organismo funcione y todo opere y que esté saludable, pero otro lado ese organismo que tiene que tener que ser pensante, que ser consciente, tiene emoción y tiene la parte espiritual o el alma, ¿no? Entonces haría ese símil. Bien. Mauricio. Pues yo pienso que, no, digo, la verdad es que me gusta la manera en que termina Jorge toda esta explicación del tema de la empresa, porque coincido que hay un momento de mucha transformación hacia este capitalismo consciente. Incluso el dueño de Whole Foods, que es una empresa que compró Amazon, hizo un libro que se llama Capitalismo Consciente y habla de todo este proceso porque el hombre, las personas necesitamos encontrar sentido. Y ya lo decía Abraham Maslow, desde las necesidades de Maslow, encontramos sentido en nuestro trabajo porque estamos la mayor parte del tiempo trabajando y es un área muy importante de nuestra vida. Pero yéndome a la parte del yo que tú mencionabas, pues me parece a mí que hay frente a la muerte, ¿no? Y eso nos pasa cuando conocemos a una persona que le dio cáncer, por ejemplo, ¿no? Que estuvo cerca de la muerte. Esas personas se transforman porque se hacen más conscientes, porque frente a la muerte, entonces valoras lo importante. Y hay un libro muy padre que son un estudio de los 5 arrepentimientos que tiene la gente cuando está al borde de la muerte, ¿no? Entonces, el pensar en esta pandemia o cualquier otra crisis que tenemos que nos pone en una frontera con la muerte, ya sea por conocidos, por nuestra familia, nosotros mismos, nos hace reflexionar sobre eso. Y esos arrepentimientos tienen que ver con haber vivido una vida de siempre quedando bien con los demás, de no ser tú mismo, por ejemplo, ¿no? En la expectativa de los demás. Entonces, frente a la muerte, frente a alguien que se genera más conciencia de eso, pues quiere vivir la vida más en base a sus propios principios, sin importar tanto qué piensen los demás. O, por ejemplo, el haber trabajado demasiado, ¿no? O sea, son arrepentimientos que hay, y aquí lo digo, aquí nos toca a los tres, ¿no? Porque somos muy trabajadores, pero esos son los arrepentimientos que hay cuando la gente está al borde de la muerte y dice, ¿para qué trabajé tanto? ¿No? Le hubiera dedicado más tiempo a mi familia, a mis seres queridos, o expresar mis sentimientos, y no lo expresé, no le dije te amo a mi mamá, a mis hijos, expresar mis sentimientos. Son arrepentimientos que tenemos, que son parte de los temas que nos dan sentido y que son cosas importantes. O tener el contacto con nuestros amigos, ¿no? Suficiente contacto con nuestros amigos, o vivir el momento presente, que va el tema de la espiritualidad o de la meditación que tú señalas, Enrique. O sea, el tener un espacio para uno mismo y ver qué siente, cómo escuchas a tu cuerpo, cómo escuchas tus sensaciones, cómo vives el momento y le das el valor a cosas muy simples, como a veces no lo vemos en los negocios, ¿no? Porque estamos muy acelerados, pero simplemente a los rayos del sol, o al pájaro que está cantando, al árbol, que son cosas como están acostumbrados a verlo, que no le damos ese valor porque no congelamos ese momento presente. Entonces, cuando experimentamos eso,
o experimentamos una vida que es mucho más presente, que es mucho más consciente, lo llevamos a donde dice, al terreno donde dice Jorge. Podemos ser empresarios más conscientes porque le damos un sentido a nuestro emprendimiento, a nuestro trabajo, y promovemos que nuestro equipo le dé un sentido. Y aquí, para terminar la idea, si tú vas a Whole Food Markets en Estados Unidos, vas a ver que la cajera está cobrando con alegría, el cliente está comprando 4 veces más caro productos que podría comprar en la Walmart, está comprando los más caros y el empacador está empacando con júbilo. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad nadie está trabajando, están salvando al mundo, tienen un sentido de, digamos, de propósito en su trabajo, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos en ese momento de la etapa de la historia, y es también el proceso de liderazgo que tenemos que promover eso. ¿Qué sentido le damos a nuestro emprendimiento? Porque ciertamente vamos a estar mucho tiempo trabajando, o a nuestro trabajo, a nuestra vida laboral, y cómo vivimos la espiritualidad en el sentido de vivir el momento presente con mayor calidad y poder tener esa conexión con nuestros seres queridos, Enrique. Bien. Dice Deepak Chopra en su libro que les digo, el tercer Jesús, dice él que el catolicismo o las religiones que vienen del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dice él que el problema es que Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dicen que no es posible amar al prójimo, no es posible porque lo vemos como enemigo, ¿sí? Y en la empresa lo vemos como competencia. Es decir, que ese es el punto grave del católico. Es decir, tendríamos que ver, amados los unos a los otros como yo he amado. Entonces, aquí entra un punto esencial. Es decir, hay quien no pueda ver a nadie como enemigo, hay quien no pueda ver a nadie como competencia. ¿Qué piensas, Jorge? Qué difícil pregunta. Yo así pensando de bote pronto, como dices, yo creo que es difícil que en negocios lo puedas ver así tajantemente, ¿no? Como un enemigo siempre, ¿no? Yo creo que pues dependerá de la figura que sea. No podría generalizarlo. Sin embargo, sí, como filosofía de empresa, sí puede ser, y sí ha sido en algunos casos, y hay muchos ejemplos de empresas que se han preocupado, aunque son competidores, de ayudar a que se suba el nivel de competencia, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Sí? A compartir el beneficio o el aprendizaje que se ha tenido en algo para poderlo poner a disposición de otros. Y a lo mejor está mal mi ejemplo, pero pudiera poner la empresa de la manzanita, en cómo toda su tecnología y su pensamiento y su filosofía de trabajo, pues lo pusieron a beneficio de la humanidad. Obviamente pues, han ganado dinero, lo que tú quieras, pero pusieron ciertas herramientas. Así es. Que la humanidad se benefició en ese sentido. Entonces yo creo que eso sí lo hemos aprendido con esto, yo creo, Henry, el tener la capacidad de no es el objetivo meramente económico, de tener una retribución económica alta, es ahora lo que nos mueve. Si no nos mueve, obviamente eso tiene que estar, si no, no puede sobrevivir, pero también que los colaboradores tengan ese nivel y que puedan aspirar y también ser mejores seres humanos. Tus competidores igual, los que vienen, los que van, o sea, yo creo que esa parte, esa figura de la pandemia nos lo ha dado, ¿no? Creo que hemos aprendido a querernos más entre nosotros sin necesariamente haberlo pensado. O sea, creo que los pocos abrazos que hemos podido regresar a dar después de la pandemia, cuando se los puedes dar a alguien, amigo, conocido, se nota una fraternidad distinta en el abrazo. O sea, se nota o se siente una vibra distinta que hace tiempo no se sentía. Entonces, con todo el cuidado y con todas las cubrebocas y lo que quieras, pero lo que voy es esa hermandad, por así decirlo. Creo que como personas la estamos aplicando y creo que la estamos llevando también a los negocios. Creo que también tenemos que tener, si no lo vemos tan así, debemos de empezar a verlo así. Tenemos que trascender también, o sea, así sean nuestros competidores, tenemos que tener esa
esa rama fraternal, ¿no? Que aunque dicen en el negocio no, pues claro, creo que sí, yo creo que ya sí. Y aparte, los consumidores o los colaboradores también ya se fijan y miden eso como una parte de la confianza o de la honradez o de la honestidad de la marca, ¿no? O sea, en la pandemia ha habido una evolución a favor de llevarnos mejor hasta con la misma competencia y entre nosotros. Mauricio, ¿es así? Yo concluiría con eso, Henry. Yo pienso que sí. Mauricio. Yo creo que Deepak Chopra está haciendo una distinción desde el lenguaje, pero creo que no pone el contexto en donde Jesucristo dijo esa palabra, porque si lo pusiera, estuviéramos de acuerdo los dos. O sea, no tuviera una contradicción debido a que ahora sabemos por muchos temas o hemos evolucionado mucho y en el área espiritual donde Chopra pues es un estudioso del tema, sabemos que todos somos uno, ¿no? Y en ese sentido, probablemente en la época en que Jesucristo lo dijo fue muy avanzado para decir ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en realidad es una misma energía, o las personas que están más avanzados en eso han concluido que somos uno mismo y entonces no estamos separados del otro realmente. Experimentamos la separación, pero en un sentido más espiritual no estamos separados. Entonces fue muy inteligente y muy visionario este sentido de esta ley de Jesucristo. Y entonces yo estoy de acuerdo con la distinción que hace Chopra, pero no le doy la validez, puesto que poniendo el contexto en el momento en que dijo Jesucristo, pues tenía un contexto distinto, ¿no? Entonces yo creo que no hay una distinción diferenciada y lo que yo veo, para llevarlo al campo, digamos, de la actualidad, lo que yo veo es que estamos pasando, estoy de acuerdo con lo que acaban de decir ahorita y con lo que acaba de concluir Jorge, y lo vemos incluso en el tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje que utilizan las organizaciones más modernas ni siquiera ya es de visión y misión, ¿eh? Ya se habla de propósito, y el propósito no es algo de la empresa, es algo que contribuyes a generar afuera en el mundo. Y entonces ni siquiera generas un mercado, generas una comunidad, ¿no? O sea, vamos evolucionando hacia allá. Esa comunidad, ¿qué tiene de común, valga la redundancia? Pues que tiene creencias y valores que los unen, propósitos similares, ¿no? Entonces tú como mercadólogo ahora se llaman community manager, lo que hace es gestionar una comunidad que tengan valores y formas de ver el mundo similar, ¿no? Creencias y cosas que son similares. Tan eso es así que el empresario Elon Musk, en su historia, cuando vemos su historia de emprendimiento, estuvo a punto de quebrar. Y es gracias a su comunidad, en un momento determinado de la historia, que lo conectan con un fondo, que ayuda a el tema del medio ambiente, porque su emprendimiento, su empresa tenía que ver, su propósito, la manera en que lo expresaba, no era hacerme rico haciendo carros eléctricos, sino era contribuir para salvar al mundo de la catástrofe de la contaminación. Entonces ya ni siquiera es un tema de empresa, si no soy yo que sea alguien más, o me uno con mi competidor, pero tenemos que resolver estos grandes temas, ¿no? Y entonces estamos en ese momento muy interesante de la historia que nos invita a hacer alianzas, que nos invita... En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior.